Hello, Hola, welcome back. welcome back. ¿Qué tal? Ay, aquí, bueno, nada, hemos estado haciendo un poco de ejercicio antes de empezar esto, pero... Yo vengo cansada. La verdad. Es que algún día será todo más fácil. Sí, poco a poco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Me hace mucha gracia que me preguntes estas cosas, como si no nos viésemos. Es verdad. Muy bien, vale. Muy bien. Solo hace 3 días que no la veo, pero... En esos 3 días se me va a cambiar la vida. Menos Tranquila. mal, espero que... ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que me apetecía mucho hablar de este tema porque yo nunca había vivido esto antes. Yo sí. María sí, y yo ahora mismo pues estoy en una crisis existencial, entonces creo que es el momento perfecto para desahogarme. Mátame, Paco. Se ha matado. Entonces sí que he pensado que sería una buena forma de afrontarlo, ahora que esto para mí es mi día a día, mi sufrimiento. No, pero creo que es importante porque puede que, no sé si hay personas que no sufran nunca. De hecho, bueno, el otro día vi un estudio que decían que el 86% el 86% de la población sufre una crisis existencial en su vida. Entonces, creo que sí que podemos decir de la mayoría de las personas sí que lo sufren, lo han sufrido o lo van a sufrir. Entonces, mi pregunta es, ¿qué son las crisis existenciales? ¿Qué te ha dicho Google? ¿Qué es? Yo he puesto Google.es. Google. Alexia. Busca de crisis existencial. Claro, yo he pensado, bueno, pues voy a documentarme porque, claro, yo tampoco sabía qué era esto si no te llega a pasar. Bueno, obviamente todos hemos escuchado las típicas crisis de los 30, de los 40, de los 50, en que te compras un Ferrari si tienes dinero, un descapotable y la moto y te vas por ahí a buscar pibitas, ¿no? Eso lo hemos escuchado. Pero claro, yo... No estamos en ese punto. Pero no estamos en ese punto y yo pensando, ¿qué he hecho mal? Bueno, básicamente... La crisis existencial según Google, según Wikipedia, no. Esto es de una página de psicología que veces bueno, pues que simplemente te pone como descripciones y qué herramientas tienen para, pues, ya sea vete al psicólogo y te dan un enlace porque tienen como una asociación o algo así. Entonces, dice que es el momento en el que de nuestra existencia en el que sufrimos un periodo de no comprensión, ¿vale? De cambio profundo, de una necesidad de cambio profundo, radical, y de que actualmente en ese punto en el que te ocurre esa crisis existencial no entiendes nada de lo que está ocurriendo en tu día a día, de lo que para ti era algo rutinario, normal, ya no lo es. Ya te cuestionas hasta lo que desayunas. Sí. Entonces, es un periodo de introspección y que suele derivar a cambios en tus rutinas, en una toma de decisión, un cambio de rumbo. Efectivamente, esto ocurre principalmente en la era de los 20, 30, 40, 50. Es que es normal que te ocurra. Siempre lo tapamos con humor, pero ¿cómo no te va a ocurrir a los 20, que es justo cuando estás en la universidad entonces no estás muy seguro bueno, hay gente que obviamente no está en la universidad, pero a lo mejor es un punto en el que no sabes si deberías estudiar o trabajar, no sabes si lo que has escogido, si estás en la universidad, es lo que te apasiona, estás perdido. En los 30 es el punto álgido de decir lo que toca según lo que está establecido es tener una familia, tener una hipoteca, irte a la playa, en verano, a Roquetas de Mar. Y dices,
Y claro, si no lo tengo, es que yo no estoy viviendo la vida que tengo que tener, que tengo que estar viviendo, ¿no? Sí, ¿A ti? ¿Qué has comentado antes que has tenido una crisis existencial? sí, ¿La has tenido? la he tenido. ¿A qué edad? Cuéntanos un poco tu A historia, los Patricia. 21. A los 21, ¿ves? Sí. Yo tengo que decir que la mía fue un poco peculiar porque me acuerdo perfectamente qué es lo que ocurrió. Vale. Estaba yo estudiando para un examen porque eran como ya finales de... Era mi último año de carrera. Y estaba estudiando y no, o sea, siempre que explico esto no sé muy bien cómo explicarlo para no parecer retrasada. Vale. Pero me acuerdo que estaba, toda mi casa estaba en silencio, pero eran como las 11 de la noche. Y yo nunca suelo estudiar por la noche porque me da la somnolencia, soy más de mañanas, pero ese día tenía que estudiar. Y estaba todo en silencio. Y de repente, yo delante del libro, ante ese silencio, sentí como que algo me venía de aquí, me subía y me quedaba sin respiración. Y me asusté, y hice como... Me asusté muchísimo. Vale. Y claro, nunca había experimentado eso. De tanto que me asusté, yo misma me provoqué como un mini ataque de pánico. Entonces me fui al hospital corriendo porque no sabía qué me pasaba, el corazón me empezaba bum, 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 bum. Yo decía, me voy a morir aquí. Y yo, claro, 21 años, estaba súper asustada. Eso me dejó tan mal. Bueno, en el hospital me dieron un diazepam, pero yo tenía tanto miedo a esa pastilla que me cogí la mitad de la mitad de la mitad. No me conseguí dormir esa noche y al día siguiente me desperté muy asustada es la primera vez que no he controlado mi cuerpo, hay algo que ha pasado en mi cuerpo que no sé lo que es. A mí hasta ese momento nunca me había dolido la cabeza, me empezó a doler la cabeza, nunca me había, o sea, el corazón nunca me había latido así, excepto cuando estaba haciendo gimnasia. Nunca había estado tan asustada. Y me acuerdo que el médico me dijo, te has provocado tú misma un mini ataque de pánico del susto que te ha dado lo que te ha pasado. No sé qué es lo que te ha pasado, pero me preguntó, ¿estás estresada? Y yo le dije, no. Claro, ahí descubrí lo que puede ser el estrés subconsciente, que tú no eres consciente, valga la redundancia, de que lo tienes. Sí. Y me acuerdo que estuve como 2 semanas que yo, te juro, Guada, que lloraba sin saber por qué. Estaba triste. Estaba apática, empecé a cuestionarme que os juro que yo veía este subrayador y yo me acuerdo que a mi novio de entonces le decía, es como si se me hubiese abierto un tercer ojo, era muy consciente de todo y decía, ¿tú te has dado cuenta de que esto es un rotulador? O sea, es como si viese las cosas de forma, era increíble, era una experiencia que jamás he vivido y yo le decía, empecé a cuestionarme qué hacemos aquí, por qué hemos venido aquí, si hay algo más allá, era una ida de cabeza y le dije, ¿pero por qué? Me empecé a cuestionar absolutamente todo. Y claro, yo lo que hacía era, pues me forzaba a estudiar, pero estaba estudiando y lloraba y decía, pero es que no entiendo que... Claro, mis amigos, era como, María, es que la vida sigue y tú estás aquí, que parece que te hayas fumado 5 porros seguidos. Y me acuerdo que... Para ti sí, no, para mí, claro. crucé un camino que fue, estoy yendo por una dirección que nadie más está yendo, no sé qué es lo que ha pasado, pero a mí se me ha abierto como una conciencia que al resto no. Y fue como una crisis existencial porque me acuerdo que de verdad que todo lo que me hacía ilusión hasta ese momento ya no me hacía. Me decían, me acuerdo que yo me obligaba, vamos a tal sitio, vamos al cine. Y yo me acuerdo que estaba yendo al cine y decía, es que yo no sé para qué, es que no sé para qué sirve esto. No sé, o sea, me cuestionaba absolutamente todo. Luego hablaremos de cómo puede salir, porque obviamente se sale. Pero sí que fue mi primera crisis existencial y tipé en Google de qué pasa, tal, y era muy normal que hay gente que cuando tú cumples una edad en la que ya vas cambiando un poco, sí, la mentalidad, bueno, pues de la adolescencia ya a la juventud, de la juventud a la madurez, etcétera, es normal que te pasen esas cosas, o ahora con el tiempo lo que siento es que estás tanto en piloto automático que hay un día que la vida te hace... Vale, y tú cuando tú has detectado, bueno, después de que te ocurriese esto, sí. ¿Has pensado cuál fue el detonante? Es decir, ¿tomaste algún rumbo distinto a partir de ese momento? Lo que hice... ¿O ya empezaste un poco a encajar las piezas para tomar otro rumbo? A ver, en ese entonces tenía mucho miedo porque era muy joven y yo no sabía nada de la ansiedad, no sabía nada de los ataques de pánico, no sabía nada no sabía nada de nada.
Entonces yo lo que hacía era, pues me obligaba a saliendo normalizar, a ¿no? normalizar. Sí que es verdad que con el tiempo entendí mucho lo que ocurrió, que yo misma me provocaba el estar ansiosa, el tener miedo, el que me volviese a pasar, porque le tenía como... Yo misma salía y estaba como nerviosa, yo me lo notaba. Pero todo en la vida es cuestión de conocimiento y de informarte de cuando te pasa algo, el saber por qué. Y sobre todo, a mí lo que me ocurría es que yo le tenía miedo a estar triste. Yo le tenía muchísimo miedo a la palabra depresión y a la palabra tristeza, y yo intentaba huir. Con los años entendí que no pasa nada, es decir, que es que somos así, fluctuamos, No, y tienes épocas. Por huir Exacto. no vas a Pero gracias atravesar esta sensación. Sí. Gracias a la crisis existencial, yo me obligaba a hacer cosas. Entonces me saqué el carnet de conducir, porque yo no podía estar sin pensar en nada. Entonces dije, vale, tengo que hacer cosas que me demuestran a mí misma que eres capaz. Entonces me acuerdo que, me saqué la carrera, lo probé todo bien, a pesar de que estaba así, y pensé, si lo he aprobado todo así, ¿qué no puedo hacer? Me saqué el carnet de conducir en un mes, y luego empecé a echar currículums para trabajar, y no quería estar sin hacer nada, y empecé a trabajar. Y creo que esa crisis existencial me potenció al nivel de, María, eres capaz de hacer muchísimo más de lo que tú te crees. O sea, no hace falta que estés alegre para conseguir lo que quieres conseguir. Que eso fue como el... Sí. A ver, yo lo que sí que quiero mencionar es que no tienes que estar muy mal para tener una crisis existencial, ni caer muy hondo o tener una depresión. Sinceramente te puede venir así de golpe. Sí. Simplemente es que hay como un clic en tu cabeza que yo creo que es el subconsciente que te está diciendo, vale, por ahí no es. Sí. Tú has estado en piloto automático porque es lo que se consideraba que es lo que tocaba en ese momento, pero no es lo que te hace feliz. Sí. Y sinceramente lo que tienes que estar es agradecido que te ocurra, porque así es cuando te puedes redirigir al camino que tú quieres y te replanteas muchas situaciones. Y yo voy a contar mi historia. Sí, porque la de tuya es muy distinta a la mía. Es verdad. Me cuesta un poco, ¿eh? Bueno, hermana, sorbada. A ver... Como si vas de ángel. Es verdad, hoy voy de ángel. Yo de diablita. Me ha ocurrido hace muy poco, de hecho sigo en esta transición. Básicamente, yo sinceramente miro a mi alrededor y pienso que lo tengo casi todo, ¿no? Lo que una persona puede desear o lo que yo de pequeña pensaba que era lo que a mí me hacía feliz. Entonces, esto es lo que me ha hecho a tener esta crisis existencial, porque estoy en un trabajo en el que yo siempre desde lejos he admirado, cuando tú ves a una persona que puede gestionar su tiempo, está desbordada de trabajo, porque, no sé, como que dices, jolín, fíjate, está trabajando todos los días, tiene la posibilidad de trabajar en remoto, se lleva bien con sus compañeros, tiene una solvencia económica, puede permitirse vivir sola. Entonces dices, jolín, ¿qué le falta, no? Me parece que lo tiene todo, excepto amor, pero eso da igual. Porque no, amor sí que tienes. Tengo amor de mi familia, de mis amigos, obviamente. No es el amor romántico, pero claro, pero obviamente yo con ese lado no me importa. Sí. Entonces, de repente, claro, mi cuerpo me estaba enviando señales de que algo no estaba bien. Sí. Las señales siguen siendo el estómago, me estaba doliendo mucho el estómago y pensaba que me estaba pasando algo, una alergia, una intolerancia, no sabía qué era, no sé todavía bien qué es, pero sé que es el estrés, que es simplemente yo lo estaba ocultando. Para mí, cuando yo me estreso, me va al estómago, entonces todos los días yo intentaba trabajar, pensaba que no estaba estresada. Claro, todo estaba dirigiéndose a este lado porque no me permitía estar estresada, no me permitía decir, guau, tómate un descanso. Por ejemplo, alguien me escribe en el trabajo, ¿no? Y yo tardo 0, en contestar. Alguien tal
voy. Digo, me da más clientes, voy, no me importa. Es el esfuerzo constante porque pienso que es lo que me toca, lo que me toca. ¿Qué pasa? Que ya hubo un momento en el que me di cuenta que ya no, me costaba levantarme de la cama. Me estaba doliendo tanto el estómago, los médicos me decían que no veían que ni tenía alergia, bueno, como que no estaba muy claro, me mandaron unas pastillas, pero que sigo teniendo dolores, ¿no? Y hubo un día que me desconecté de... Ese día estaba trabajando, lo que hice fue apagué el móvil. Apagué el móvil, apagué todo y me dije, vale, bueno, de hecho creo que no, que era sábado. Entonces apagué el móvil y de hecho apagué el ordenador porque me acuerdo que solamente me dije, guau, haz lo que hace Bill Gates, que Bill Gates hace esto, una semana se va de retiro y no está nada de tecnología. Digo, voy a hacerlo y voy a ver qué pensamientos me salen porque digo, algo está pasando conmigo y no sé qué es. Me apagué todo. Digo, durante el día de hoy, además, si quiero salir, voy a salir sin nada, que es muy raro que yo no escuche música o algo. Digo, si tal, bueno, me quedo en casa. Empecé a llorar. Estaba súper mal y pensé, no soy feliz y me pone muy triste. Me pone muy triste el no ser feliz pensando que esto es lo que yo quiero en la vida. Eso es lo que me han vendido, ¿no? Eso es lo que digo, jolín, si he hecho todo lo que siempre te digo, el palmar de una persona que se considera perfecta en la sociedad, ¿no? Es trabajar, bueno, estudiar, tener su carrera, o es lo que te dicen tus padres. Y digo, tengo que tener un trabajo. Yo ahora mismo si llamo a mi madre y digo, mira mamá, tengo un trabajo, que tengo trabajo todos los días y seguramente que está muy contenta. Pero ¿qué pasa? Que esto no me hace feliz, este trabajo no me hace feliz, este trabajo me consume. Y lo que me he dado cuenta es que no sé si encajo en ese prototipo de trabajos, no soy feliz, entonces digo, vale, ya está, no soy feliz, tengo que buscarme otro camino, esto es lo que me está pasando. Entonces estoy en la búsqueda de ese camino, pero claro, creo que hay una relación bastante intensa entre la crisis existencial con la ansiedad, porque sí, me estaba dando ansiedad y yo no entendía nada, yo nunca he tenido ansiedad, problemas no puedo dormir, problemas varios de salud y aparte que está muy cercano también a la depresión, ¿no? Porque me obligo a hacer cosas, porque digo, ¿para qué voy a, no sé, para qué voy a ver a mis padres si, total, qué me van a contar? ¿O para qué tal? ¿Para qué voy a ver a mis amigos? Es que yo por eso le tenía tanto miedo porque entras en una espiral en la que lo que antes te satisfacía, ahora no. Piensas, ¿qué sentido tiene? Estás hablando con alguien y dices, no me importa. No me hace ilusión hacer esto, no me hace ilusión ver a nadie. No, yo veo a mis compañeros de trabajo, es verdad que ahora poco a poco estoy intentando que no me afecte tanto mientras me estoy encontrando el camino, porque sinceramente pues me ocurrió en agosto, estamos en septiembre, estoy todavía formando el camino donde quiero ir. Sí. Pero no, lo que intento es compadecerme, es decir, no pasa nada, Guada, que no es que tengas que tener ya el camino B todo rodado, ¿no? Entonces, es verdad que me pasaba esto de, yo me conectaba al ordenador en el trabajo y yo que sé, un cliente me decía, mira, esto es lo que ha pasado, y lo que antes pensaba que era importante, yo decía, ¿tú te crees que me importa esto? El CEO de la empresa que escriba algo y digo, ¿tú crees que esto es importante? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que empiezas a cuestionarte y siempre te vas a la raíz, a la base de la importancia real de la vida, ¿no? Que es salud, es tu familia. Es que cuando eso flaquea, yo me doy cuenta porque, o sea, bueno, a ver, este capítulo para mí es muy importante porque si alguien lo escucha, que creo que sí,
se puede sentir identificado. Cuando tú tienes ansiedad, la ansiedad se manifiesta de muchísimas formas. Sí. Y cuando una persona tiene ansiedad, claro, lo peor es que la ansiedad aparece cuando más calmado estás. Y yo me acuerdo que a mí me apareció porque estaba calmada, se supone que relajada, no había ruido, no había nada, estaba yo sola, entonces, boom, apareció. Entonces, cuando te ocurre eso, eres muy vulnerable, porque no te entiendes. O sea, si tú te caes y te duele el pie, sabes que te duele el pie porque te has caído. Pero si tú no estás prestando atención a tu cabeza y de repente de la noche a la mañana tu cabeza hace pop y empiezas a tener ansiedad, empiezas a tener muchas palpitaciones, tú te debilitas. Entonces tú te rodeas de miedo, te debilitas y lo único que te importa es sentirte bien. El resto de cosas pasan a un cuarto plano, o sea, es que te da absolutamente igual. Y es una espiral un poco autodestructiva, además puede Sí. ser, pero es que además en parte es positivo, a ver, en parte es entendible porque no tienes fuerza para, aparte, que te importe la vida de los demás y te estás intentando construir ahora tu nuevo camino, tus nuevas Sí. creencias, porque, por ejemplo, para mí se me han desbordado, se me ha caído de plomo todo lo que yo había pensado que es lo que tenía que ser. No, esto no es, yo esto no quiero. Y entonces empiezas a decir, me he equivocado, he tomado buenas decisiones, he hecho lo que me ha tocado hacer. Sí, es que encima te culpabilizas, porque Sí. cuando tienes esos, por ejemplo, ella lo somatiza a nivel estómago, yo lo somatizaba a nivel que de verdad que estaba muy nerviosa o llegaba la noche y lo asociaba a eso, entonces me ponía muy nerviosa Sí. y era como, Sí. te culpabilizas porque dices, ¿y por qué esto no lo puedo controlar? ¿Y por qué a mí? No, es decir, eres un ser humano y hay tantísimas cosas que no te han enseñado que si esto no funciona bien o no le prestas atención, es que tarde o temprano el resto no. Y a medida que, o sea, tú cuando eres pequeño no tienes por qué estar prestando atención a tu cabeza. O sí, bueno, ahora mismo, bueno. Pero a medida que vas tomando conciencia, a medida que vas siendo mayor, a medida que vas entendiendo un poco más o menos cómo funciona la vida, o sea, tienes la obligación de que esto de aquí, de que la cabeza funcione. Es que es una obligación como cuidar tu cuerpo. Y yo no entendía tanto lo de, sí, porque el cuerpo y la mente tienes que... No, es que ahora más que nunca, no es cuestión de, yo me hablo a mí bien, no. ¿Qué cosas haces para quitar toda la información que te está entrando cada día para descansar? ¿Cuántos tipos de descanso hay? Millones. No simplemente es dormir. Hay veces que tú duermes y sigues cansado. Porque es cansamiento tecnológico, social, millones de... Que me digas que descansas viendo una serie, sinceramente, es decir, te tienes que replantear, es verdad, existe mucho tipo de descanso y tienes que de verdad hacer un esfuerzo. Ya os digo, aunque hagas un esfuerzo, porque bueno, tanto tú como yo, a nosotros nos gusta este tipo de temas y sinceramente de pues, muchos años yo me he nutrido en esto, yo no sabía que me iba a ocurrir esto, pero lo agradezco, sí, porque pienso, es que si no me llega a ocurrir yo sigo teniendo mi vida y pensando que esto es lo que yo quiero y a lo mejor si hubiese sido esto no me hubiese ocurrido, es decir, si esto para mí es el trabajo que yo quiero hacer, estoy segura que no me ocurre, pero bueno, Pero mira, tu cuerpo es más sabio porque sí. es lo que tú decías. Yo cuando hablaba con ella siempre me decía, este trabajo me encanta, o sea, es increíble, es tal. Y eso me recordó mucho cuando nos llenamos de razones, cuando, por ejemplo, estás en una relación tóxica y dices tú, no, pero es que es genial, es que es increíble, pero luego esto... Pero, o sea, te intentas como autoconvencer cuando tu cuerpo está somatizando totalmente lo opuesto. Y en vez de pensar, vale, mi cuerpo es muy sabio, o sea, si me está pasando esto justo ahora que he empezado esta etapa en este sitio, con esta persona o en tal lugar, igual existe algún tipo de relación, ¿no? O sea, sí. Claro, además, es que si te fijas, tú me preguntabas qué tal el trabajo y yo nunca te decía, me encanta. Yo te decía cosas que tiene este trabajo, en remoto, flexibilidad, la gente que conozco. Claro, como los argumentos. Los argumentos para yo A veces, autoconvencerme, claro, sí. porque desde que yo entré, en ningún momento he disfrutado del trabajo. Bomba. Bomba. Sí.
Y bueno, pues digo... Pero la vida es más sabia que tú. Claro, da miedo, sinceramente. Yo ahora mismo estoy asustada. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, estoy Pero es asustada. algo nuevo que estás experimentando. Pero mira, sinceramente yo lo agradezco. De hecho, hablo con mi madre todos los días, porque además mi madre está muy preocupada. Bueno, no te preocupes. Que es que, a ver, claro, esto va muy encaminada a la ansiedad. Sí. Y os voy a contar una cosa. Yo no sabía, yo sé que mucha gente habla de la ansiedad. Yo sé que mucha gente tiene ansiedad y esto me preocupa a nivel de entorno, de pensar en qué sociedad estamos construyendo, de que la ansiedad está a la orden del día. Sí. Pero aún así, yo no sabía qué se sentía cuando tenías ansiedad y yo simplemente os quiero comentar, claro, y a mí lo que me pasó es que yo pensaba que tenía falta de vitaminas, que efectivamente tenía falta de vitaminas, pero de repente me empezó a doler el corazón y yo pensando, bueno, sin más. Digo, El colesterol. no sé, claro. Y de repente llego, estaba súper calmada, ¿eh? Ese día era viernes y yo digo, bueno, voy a la oficina porque así trabajo unas horitas y luego me vuelvo a casa. Era viernes, era de los días más relajados que se puede tener. De hecho, era tan relajado que digo, me voy a conectar a una reunión que tenemos por las mañanas, que si queremos nos conectamos y no para charlar un rato. Digo, me voy a conectar. Me conecto y nada, yo estaba sentada y me conecto y de repente, bueno, estaba mientras respondiendo unos correos, tal, escuchando lo que me estaban contando, de risas, tal. Empecé a notar que me estaba desmayando. Mi corazón empezó a latir sin más, solo, muy fuerte. Solo, siempre solo. Muy fuerte. Yo digo, uy, me va a dar un jar y tengo que llamar al chico este que trabaja aquí en la oficina. Apagué la cámara, apagué los auriculares y digo, Guada, no te preocupes, que todo está bien, ya verás, vamos a contar. Empecé a contar 10, 9. Tú me ves con gente al lado y yo. Y con esto me calmé. Porque yo digo, esto es mental. Yo sé que si me asusto más, me va a dar un jari. Entonces, tener cuidado. No, pero es un consejo. Pensad que es mental. Intentar, mira, para mí me ha ayudado imaginarme los números. Intentar decir, venga, no pasa nada. Respiro despacio. Respiré. Cuando ya pensaba que estaba mejor, me fui al baño, me puse agua fría aquí. Y me fui a casa y de camino estaba todo el rato haciendo así porque digo, me voy a desmayar. Estoy tocando a ver para que, si no tengo fuerza, me acerco a una farmacia. Y estaba yendo al lado de los locales, es decir, no estaba alejándome de los locales por si me desmayaba. ¿Tú sabes el miedo que te genera esto? Sí. Te debilita mucho. Porque tú ya no eres el dueño de tu cuerpo. Y eso asusta. Sí. Sé que es mental, pero por eso es mente-cuerpo. Es decir, a mí cuando me pasó eso, yo estuve muchos años con ansiedad y me daba miedo hasta verbalizarlo porque decía, es que me van a tomar por loca o no van a saber qué es, etc. Pero yo empecé a leer muchísimo acerca de esto porque a mí eso me daba mucho miedo perder el control de mí misma. Entonces yo dejaba de hacer cosas por miedo a desmayarme en la calle o etc. Hasta que me acuerdo que empecé a leer un montón y el psicólogo Rafael Santandreu, sí, de hecho tiene un libro acerca de eso y tenía un montón de testimonios de gente que había tenido ansiedad y que lo había superado. Y tenía como unas etapas y él siempre te decía, nunca, jamás te vas a desmayar porque todos estos síntomas que tú estás teniendo es tu cuerpo, la parte, creo que era parasimpática, que se está poniendo en acción porque cree que estás en modo lucha. Entonces, que te bombardee mucho, como que te vas a desmayar. O sea, es tu cuerpo en modo lucha, porque tú, o sea, es decir, claro, tu mente no distingue lo que es real de lo que es ficticio. Entonces, inconscientemente, tú te llenas de responsabilidades o de cosas y eso son como las amenazas del día de hoy, porque la amenaza de hace 5.000 años era que te comiese un animal.
pero las amenazas del día de hoy es no voy a llegar, no voy a poder hacer, no sé qué, inconscientemente ni te das cuenta, te das esos diálogos Sí. y eso al final cuando un día haces ¡pum! Explotas. Entonces, Es que, claro. no te vas a desmayar, no te vas a desmayar nunca, jamás. No, es que además yo me desmayo. Yo era más, una vez me desmayé, no te enteras, no te da tiempo a Exacto. gestionarlo porque te Estás desmayas. todo el rato muy nervioso de me voy a desmayar. No, No te te- pasa. sí. No, es simplemente, claro, tú te asustas porque dices, ay, que no me puedo controlar, pero yo los trucos que tenía era, es que luego lo dejaremos en la cajita, pero era como aceptar, afrontar, pasar, era como 4 pasos, ¿vale? Y yo cuando me pasa digo, respiro y hago, vale, me pellizco un poco de, vale, ok, tranquila, tranquila. Y pienso, ¿ves? Está todo normal, está todo normal. Y ya como que te vas calmando. Y dices, lo afrontas y dices, vale, que venga. Es que no le, o sea, cuando tú le pierdes miedo, ahí es cuando dices, vale, me da igual que aparezca porque sé que no va a pasar nada. A ver, es que es muy difícil. Es muy difícil. Muy es muy difícil. O sea, esto te lo digo yo que he Claro. estado mínimo 5 años así. No quiero que no te va a pasar 5 años, pero No, porque no, lo leí sí. muy tarde todo. Pero lo bueno de todo esto es que no te mueres, no te pasa absolutamente nada. No, es tu obviamente. cuerpo en modo Pero lucha. fíjate, por ejemplo, a mí eso me pasó durante el día. Me suele pasar mucho por la noche. Cuando estoy dormida, me despierto como si con la sensación de que me estoy cayendo de un precipicio. Algo que me sube por aquí y mi corazón empieza a latir y parece que me va a dar algo. Entonces, siempre, yo no sé por qué, veo números. Yo dibujo números. Esto me relaja mucho, pero es muy fuerte. Es decir, es muy fuerte que tú Estás muy tensionada, tienes estás con una tensión Sí. y no lo puedes controlar. Y eso es lo que fastidia, es lo que te rompe, te dice, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pasa a mí? Pero no pasa nada, le pasa a todos. Y lo bueno es que te pase, sinceramente. Yo estoy agradecida que me pase porque digo, tú ya me ves, me estoy replanteando muchas cosas de mi vida y estoy buscando otras formas de vivir, de ver, de qué hacer. De hecho, bueno, ya te digo, estuve pensando, a lo mejor no me gusta Madrid, pero sí me gusta. Digo, bueno, yo me quedé en Madrid por ahora, pero es verdad. Entonces, bueno, ya hemos contado lo que nos ha ocurrido a nosotras. Sí. Lo que sí que quería comentar, porque puede ser que no tengáis todos los mismos síntomas o situaciones parecidas, es que bueno, los psicólogos que han observado que hay como unos síntomas más frecuentes a la hora de que te ocurran crisis existenciales, aparte de que suele ocurrir en esas etapas de la vida, sí que se suele presentar con una sensación de poca ilusión, efectivamente, por las cosas que antes te hacían ilusión. Tienes mucha desmotivación por hacer cualquier cosa. Incluso, efectivamente, las cosas que antes te motivaban. Te sientes insatisfecho. Tienes una necesidad de un cambio radical, de cambiar tu vida, ya sea incluso coger una maleta e irte de casa, viajar, cualquier cosa. Lo que antes no te suponía ningún esfuerzo, ahora te cuesta el doble. Y sientes mucha nostalgia. Yo creo que sientes nostalgia porque sabes, a mí me pasa mucho, porque sabes que en otros periodos de tu vida estabas mejor. Es normal. Pero es normal. A mí siempre me ocurre. Pero... Ahora mismo pienso muchísimo en mi época de la universidad, porque yo no paraba de sonreír, ahora no tanto. Entonces es duro y sobre todo, te sientes muy vulnerable. Sí, y sobre todo yo lo que quiero decir es que yo, por ejemplo, que he vivido esto con ella, este proceso, o sea, yo la conozco perfectamente y si de repente notáis que hay gente que cambia por lo que sea, no la juzguéis, no la presionéis, no sabéis por lo que está pasando y muchas veces una persona se miente a sí misma. O sea, yo sabía perfectamente que ella desde que empezó el nuevo trabajo estaba correlacionado con lo siguiente, los dolores inmensos que tenía de estómago. Pero yo obviamente no le podía decir nada porque bastante tiene ella ella se tiene que dar cuenta de ella misma y yo no sabía porque si ella me dice que está bien en el trabajo, yo la tengo que creer porque me tiene que mentir ella.
claro, pues se está vendiendo a ella misma. Entonces, lo que si conocéis a alguien que esté pasando por una fase así o que veáis que está cambiando su humor, su carácter, está más aislado o que está más introspectivo, darle el espacio, porque una persona no hace eso por gusto. O sea, al final una persona lo que le gusta es estar feliz, contenta, alegre. Si una persona está por una fase de introspección o más en sí misma, dejadlo ser, no le juzguéis, no le presionéis, no, porque cuando eres adolescente tiendes a hacer ¿y por qué ya no sales? ¿Y tú hacías esto? No. Oye, pues echas de menos a tu amigo, vale, perfecto, no pasa nada, pero lo mejor que puedes hacer es, estoy aquí, y cuando tú quieras me lo cuentas, y va a pasar, porque todo en esta vida, tanto lo bueno como lo malo, pasa. Sí, es darle apoyo, por eso creo que es bueno que ahora, si te parece, podemos comentar qué herramientas hemos utilizado nosotros para superar, o estoy utilizando yo para intentar superar esta situación. Lo que tú dices, yo creo que una de las cosas fundamentales es rodearte de personas que te quieren y que te apoyan, y también hacerte preguntas de con quién me estoy rodeando, si me está provocando esta situación, porque puede ser que incluso esas personas te estén provocando esta situación de adversidad que sientes. Rodéate de personas que sabes que te ayudan a mejorar, a crecer, a hacerte sentir bien y te apoyan. A ver, ya lo digo, a mí me vino muy bien buscar información acerca de lo que me estaba pasando. Ser consciente de que no ocurre nada malo en ti, de que la mente es muy desconocida, no se sabe muy bien a ciencia cierta por qué pasan X cosas. Ojalá lo supiésemos, pero a día de hoy no. Y sobre todo leer muchísimo de psicólogos y psiquiatras, que es gente formada, porque esto al final puede ser un apoyo moral de que podáis ver a dos personas y os sentéis identificadas de otros que le han pasado esto, pero a mí sobre todo Rafael Santandreu me ayudó muchísimo. En su Instagram tiene un montón de testimonios que ha subido acerca de la ansiedad, trastornos crisis de ansiedad, ataques de pánico de gente, y creo que ha sacado un libro también que habla acerca de esto, que creo que es Ya no tengo miedo o algo así. Yo, de verdad, todo lo que es información es mejora en tu vida, porque cuando tú no conoces algo, te asusta. En el momento en el que tú lo conoces, ya lo puedes entender y ya puedes afrontarlo mejor. Y paciencia. A nivel de, claro, hay que formarse y buscar otras fuentes de información. Y, por ejemplo, a mí me ayuda mucho exponerte, sobre todo. Tienes que exponerte. A mí no me asusta el tener ansiedad, porque yo sé que existe y hay mucha gente que lo sufre, y sé que es totalmente mental. Entonces yo pues intento yo misma trabajarme en lo antes. La ansiedad, es que hay tanta gente pasando por aquí. Entonces intento trabajar conmigo misma, pero lo que sí que hago es, una vez que yo me he dado cuenta que esto no me hace feliz, lo que estoy haciendo actualmente, buscar otros caminos. Entonces estoy viendo vídeos de otras personas que viven otras vidas que no son la vida que estoy viviendo o la vida que veo alrededor, otras formas de vida que a lo mejor encajan más en lo que yo quiero ser. Porque condición existencial es de tu existencia, de lo que estás viviendo actualmente, ¿no? Entonces, ya sea de tu alrededor, ya sea una ciudad, un país, un trabajo. Entonces, yo intento nutrirme y ver otras diversidad de vivencias para ver en cuál podría encajar o cuál es la que más me llama la atención, para intentar un poco encaminarme y poco a poco lograr salir de esta crisis y de este no entendimiento de lo que me está ocurriendo, y ver dónde igual encajo mejor. Entonces, una cosa importante creo que es la autocompasión. No pasa nada, esto pasa, eres vulnerable, lo tienes que entender, no pasa nada. Es decir, a todos nos puede ocurrir, y si nos ocurre tenemos que tomar acción. Y mira, está muy bien,
te rediriges a un camino totalmente nuevo, con muchas más oportunidades, y estoy segura que yo ahora mismo estoy así y me digo a mí misma que no pasa nada. Hay momentos en los que obviamente estoy más triste o más vulnerable, hay momentos en los que estoy mejor, pero me digo, ya verás, Guada, que dentro de unos meses vas a estar sonriendo porque porque estás viviendo otra vida. Es que, o sea, cuando tú entiendes por qué, o sea, qué utilidad tiene cada emoción, te cambia la perspectiva completamente. La tristeza es un momento en el que paras y analizas. Y las crisis existenciales están relacionadas con la tristeza. Por ejemplo, cuando tienes algún problema de salud también está asociado con la tristeza. Son momentos en los que la vida te brinda la oportunidad de que pares y analices qué te ha provocado estar triste o qué te ha provocado tener ansiedad. Porque la crisis existencial puede estar muy asociada a la ansiedad, pero a veces no tiene por qué. Nosotros pues nos ha venido de la mano. Pero justo a mí me pasó esto de la ansiedad y me desembocó en una crisis existencial, y gracias a que pude parar y analizar todo mi entorno, me exploté muchísimo más como persona. Claro. Entonces, aunque lo veáis como malo, es muy bueno. Muy bueno. Y además, lo que sí que quería comentar, yo por ejemplo, tanto como tú, yo me esfuerzo a hacer cosas. Tampoco hace falta forzarse, porque hay veces que lo que necesitas es estar solo, aislarte y analizarte. Entonces, no hace falta que te esfuerces obligado. Obviamente, yo creo que sí que es importante que socialices, sobre todo hagas planes que antes a lo mejor ahora mismo no encajan contigo, pero que sabes que te reconfortan, que realmente sí que te reconfortan, que aunque ahora en ese momento no lo veas, pero hazlo más que nada porque para que no caigas tan hondo y no vuelvas a ser la persona que eres, para que sea más fluido ese camino, ¿no?, de introspección, porque obviamente es importante y hacerte preguntas y estar contigo mismo, pero también intenta balancear y normalizarlo haciendo planes que a lo mejor ahora mismo no te apetece tanto, pero son importantes para también tu salud mental. Sí. Y con esto yo creo que ya está. Lo único que sí que hago ejercicios muy fáciles y creo que son importantes de hacer, aunque pienses que es una chorrada: escribir o simplemente plasmar tus pensamientos en como sea. Ahora mismo incluso, pues yo me envío audios a veces también. No los escucho ni nada. Guapa. ¿Qué tal? Pero el hablar ya lo estoy plasmando. El hablar a algo, al móvil. A ella misma, porque a mí no me envía audios. Escribir también, plasmar tus pensamientos, ordenarlos, te ayuda también. Pero mira, perdona que te interrumpa, pero a mí sin duda lo que me vino muy muy bien es exponerme. Es decir, cuando tú estás triste, el poder que tienes de decir, ostras, a pesar de que he estado triste, he hecho esto y lo he hecho bien. Si lo he hecho bien estando triste, ¿qué no voy a hacer cuando esté pletórica? O sea, te demuestras a ti misma que tú eres más fuerte que el sentimiento que te está embaucando en ese momento. Y eso te da mucha fortaleza mental, porque eres una persona que no se deja guiar por el sentimiento. Porque una cosa es que tú estés triste porque ha pasado algo gordo, pero cuando tú tienes una crisis existencial, sabes que estás envuelta en un miedo y en una tristeza por todos esos factores. Pero tienes que salir de ahí, porque si no te quedas ahí. Entonces, cuando tú te obligas a salir a pesar de que tienes ese mood, pues no ha pasado nada grave para que estés así, sino que es simplemente la circunstancia. Luego, cuando lo veas con perspectiva, tú vas a flipar. Claro. Dentro de 3 meses dirás, pero si yo estaba en la mierda y aún así hice esto, ahora hago el triple. Ya. Es que es alucinante. Sí. No, es verdad, es que es verdad. Si yo ahora mismo, aunque siga en la mierda, mi manager, por ejemplo, siento que soy como referente para ella. Ella siempre me pide consejo y digo, jolín, fíjate, de hecho estoy en parte también en la empresa todavía por ella, porque porque la demuestro, pero pienso, si tú supieses lo que pasa en mi cabeza de... Pues igual se entera con el podcast. Por favor, Sofía, te la quiero mucho. Sofía, don't watch.
Otra de las cosas que me ayuda es meditar o relajarme. No hace falta que te quedes con la cabeza en blanco. Relajarse en el VIP. Eso es lo que le gusta a Juan. Porque no sé. Relajarme. Yo me relajo, me fumo mi porrillo. Y además, no, yo me relajo un momento, estoy tranquila. O con música de fondo, tranquilamente, cocinando también, cualquier cosa que te relaje, puede ser meditar y lo que he comentado, rodearte de situaciones, personas, lugares, momentos que para ti te reconfortan, te hagan felices. Ya está. Pues yo creo que con esto finalizamos. Sí, ya podemos finalizar. Esperamos que os haya gustado. Me ha abierto. Sí, en canal. Esto... No os quejéis, por favor. Por favor, Esto va a ir a mis memorias. Hay solo experiencias personales. No, sí. Para toda España. Espero que os ayude porque, bueno, ya os contaré dentro de 3 meses si sigo aquí. Madre mía. Me da yo con las cenizas de Guada. Bueno, pues mira. Pues No, en 3 meses flipará, yo lo sé. Fliparéis. Sí. No, pero yo creo que es muy importante. De verdad, escucharlo. Yo lo voy a escuchar dentro de 3 meses, también este vídeo, porque hasta que no te ocurre, no hay nada como experimentar algo. Sí. Lo puedes tener un poco de empatía, pero no hay nada como experimentar algo para poder entender. Y cuando te ocurre, no pares de escuchar, leer acerca de eso. Sí. Y esto, pues espero que os ayude. ¿Ya está? Pues nada, chiquitos. Hasta luego. Hasta luego, chao. Madre mía, menos mal que vamos a hacer un podcast relaxed.